Dios Padre, te damos gracias por este día. Te agradezco por esta oportunidad, Señor, como todos los lunes, de poder congregarnos, poder unirnos para leer la Escritura, para poder compartir. Te ruego que por favor en este día sigas ayudándonos a entender, que abra nuestro entendimiento. Te pido que por favor limpies nuestros corazones a través de tu palabra, para que cada día podamos aprender más cómo vivir santo, que podamos cambiar nuestra forma de vivir cada día y ser mejores personas, ayudar cada día más a la gente que nos rodea, Señor, y sobre todo que cada día amemos más, que nuestro corazón esté más blando, Señor. Por favor, te lo ruego, para que podamos repartir amor, Señor, que la gente pueda ser amada a través de nosotros, así como vos nos amás, que puedan conocer este amor que es tan lindo y que todos los días disfruto, y que me gustaría que todos pudieran disfrutarlo, porque es lo único que me da la fuerza para seguir adelante cuando el mundo va en la dirección contraria. Es tu amor lo único que me da la fuerza para seguir, y te pido que por favor nos ayudes, nos ayudes a poder tratar a este mundo de una manera diferente, que ellos que puedan verte a ti a través de nosotros. Te agradezco, papi. Te amo con todo mi corazón. Gracias. Amén. Gracias, Leonel. Muy lindo. Gracias. Me gusta, lo siento gozosos. A la Yami lo siento gozoso y a Leonel también. La entrada triunfal en Jerusalén. ¿Quién se acuerda qué significa Jerusalén? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. ¿Nadie se acuerda? Entonces lo voy a repetir la pregunta. ¿Ciudad de paz era? ¿Les suena? Sí, Ciudad de Paz. Ciudad de paz. Muy bien. Voy a comenzar. 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un bochino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. En este capítulo 11 vamos a ver que se trata mucho del tema de la autoridad. Bien, autoridad va a ser el tema que nos va a seguir acá. Y yo les invito a que presten atención mientras que estamos leyendo, cada vez que ven que se trata de algo de autoridad y ustedes piensan que se está tratando de eso, levantan la mano o pongan la manita amarilla en el Zoom. Que se puede poner, bueno, creo que se puede poner una mano de aplauso también o algo así. Bueno, pueden poner la mano de aplauso cuando piensan que hablamos de autoridad. Está Jesús sobre un asno, ¿no? O acá dice bochino atado, creo que es lo mismo, ¿no? Un asno que nunca nadie lo usó, donde nadie nunca se sentó arriba, ¿no? Eso también es importante, ¿no? No es lo mismo que vos estás sobre un caballo que ya está adiestrado, que había un jinete que hace 5 años que lo estaba manejando, o que estés sobre un asno que nadie nunca se sentó arriba, ¿no? El número 3, Shamila.
Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Yo levanto la mano, ¿no? Yo ya levanté la mano. Voy a marcar el número 3 acá en mi cosa en amarillo para que ustedes sepan que levanté la mano. Yo pienso que ya escuché algo que tiene que ver con autoridad. 4. Leonel. Bien. Pablo también levantó la mano. 4. 4. Fueron y hallaron el molino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Después, Noemí, por favor, el 5. Dice, y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Levanto la mano. Pablo levantó la mano también. Leonel levantó la mano. Bien. Y los dejaron. 7. Yamila. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Levanto la mano. Yamila levantó la mano. Pablo levantó la mano. Bien. Después, ahora no voy a hacer preguntas, pero más adelante voy a hacer cosas así. Voy a decir, bueno, ¿por qué levantaste la mano? ¿Por qué pensaste tal cosa, no? Pero por ahora estamos practicando, ¿dale? 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían por el camino. Levanto la mano. 9. Leonel. Pablo levantó la mano también. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor los subrayo y levanto la mano. Les aviso. Levanto la mano. Pablo levanta la mano. Eso parece una aucción, gente. Muy bien. Aucción para el reino del Señor. 10, Noemí. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. 11. Y entró Jesús en Jerusalén. Repito, Jerusalén, ciudad de paz. Y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pregunta. ¿Qué pensás, Shamila? ¿Cómo estaba mirando Jesús alrededor todas las cosas? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué la Biblia no dice simplemente y entró Jesús en Jerusalén y en el templo? Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Porque dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. ¿Qué pensás vos? ¿Por qué? ¿Cómo lo estaba mirando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pensás vos que estaba haciendo? Cuando él estaba entrando en el templo, comenzaba a mirar alrededor todas las cosas. Y después se fue a Betania con los 12 y durmieron en el lugar y después vuelven, ¿no? El otro día. Como que observaba. Observaba. Yo les voy a dar un muy, muy rápido testimonio. Cuando yo era cantante, en todos los lugares donde yo tocaba, antes de dormir, cuando vos llegas al lugar, a la ciudad donde vas a tocar con tu banda, y se daba la posibilidad y estaba el escenario, siempre me fui al escenario, lo miré el escenario, miré qué tipo de amplificación que tienen, cuánto espacio tiene el escenario, qué consola de mezcla que tienen,
qué enchufes de cables que hay para los instrumentos de nuestros músicos y un montón de cosas más que no lo voy a nombrar ahora, pero me fijé cómo lo voy a hacer, dónde voy a hacer qué cosa, qué se puede hacer, cómo están las luces, qué podemos armar con las luces, qué puedes armar con ese sonido, cuánta gente entra y un montón de cosas más, ¿no? Y después cenaba, me preparaba y dormía y el otro día o más tarde, depende, a veces en el mismo día el recital, volvía, ¿no? Pero lo primero, lo que normalmente haces es cuando llegas, ver el lugar, con qué te encontrás, dónde vas a tocar, ¿no? Entonces puedo relacionarme bastante cuando Jesús entra en el templo y miraba alrededor todas las cosas. Que tomás débita nota, haces un scan, lo analizas, qué es, con qué te encontrás. Y en este caso es como el templo es la casa de Dios, de su Padre, y Él lo está mirando cómo está esa casa, si está todo como tiene que estar, ¿no? Si está en condiciones o si hay algo que hay que cambiar, o no sé. Seguramente hay un montón de cosas que se puede interpretar, ¿no? Pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Pablo, ¿quieres leer el 12 donde comienza a hablar de la maldición de la higuera estéril? Sí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ajá. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue por si quizás encontraba algo en ella, y al llegar cerca de ella no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. ¿Por qué? Yo leo el 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Por qué, Pablo? Yo levanté la manito porque era de autoridad. ¿Cómo? Que levanté la mano por lo que eso era de autoridad. Pero Sí, de acuerdo, levanto la mano. Yo también levanto la mano. A ver. sí, yo decía que yo pienso que Jesús maldijo la higuera porque por más que no era tiempo para dar higos, yo pienso que si viene Dios y quiere sacar higos, o sea, quiere sacar frutos de vos, pues le tenés que dar frutos, por más que no sea tiempo, o como que yo pienso que uno no tiene excusa frente a Dios para darle los frutos, sino que cuando viene Dios a pedirnos los frutos, se los tenemos que dar, por más que sea la temporada que sea. Por eso yo pienso que lo maldijo. Ajá. Ok. Leonel, ¿qué piensas vos sobre eso? Nunca había pensado algo sobre esto. Si bien lo leí muchas veces, lo leí de corrido. Yo les hago una pregunta, les hago una pregunta de lógica. ¿No suena como una injusticia si yo digo que voy ahora a una planta que sé que no es el tiempo de sus frutas y no tiene frutos porque no es el tiempo de las frutas y la maldigo porque no tiene frutas? O sea, es lógico que no tiene frutos, ¿o no? Claro, sí, es lógico. ¿O qué piensan ustedes? Yo, o sea, estoy entendiendo lo que me dice Pablo. Pablo me dice, a Dios no le importa, dice que vos le das fruto igual, por más que no es tiempo de los frutos. Entiendo el punto. Vos tenés que dar frutos igual, sea tiempo o no, pero la Biblia dice que hay tiempo para esto, tiempo para lo otro, tiempo para sembrar, tiempo para el fruto, tiempo para el invierno. Cuando no hay fruto, hay tiempo de crecimiento, hay tiempo para cosecha, ¿no? Hasta la misma Biblia dice que cuando se cosechan al fin de todo la cizaña y el trigo, ahí se va a separar, pero antes tienen que crecer juntos y no es el momento de la cosecha, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que está diciendo Pablo sobre que vos tenés que dar frutos sí o sí, que en cierta manera es cierto, pero mi pregunta es, ¿qué tiene la pobre higuera? ¿Y por qué? Porque si acá dice, si no diría acá la Biblia que no es tiempo de los higos, y suponemos que podría haber sido tiempo de los higos, yo entiendo, Jesús va, es tiempo de los higos, y esta única higuera de todas las higueras
no lleva fruto y la maldice, ¿no? Eso lo entiendo. Porque dice, todas las higueras deberían tener frutos y esta no lleva fruto, la maldigo porque debería tener fruto, ¿verdad? Al menos eso es lo que me dice mi lógica, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo cuadras para decir no era tiempo de los higos, pero igualmente lo estaba maldiciendo? ¿Quién tiene una propuesta para resolver ese acertijo? ¿Alguien tiene una propuesta? ¿No? Si alguien pone la manito amarilla, le deje hablar. Y si no, voy a tratar de resolver el acertijo. Hay una particularidad de eso con los higueras que a lo mejor no lo están tomando en cuenta. ¿Quieren que resuelva el acertijo? O primero les pregunto, ¿les es lógico mi lógica que estoy diciendo? Que si fuera tiempo de los higueros y uno solo no tiene, que por eso lo maldice, eso para mí es lógico. Pero si la Biblia dice que no es tiempo de los higueros, ¿para qué lo maldice si es lógico que no va a tener? ¿Para qué vas a buscar si no va a tener? ¿Ustedes siguen esa lógica que estoy diciendo? ¿O tienen alguna lógica que estoy diciendo? ¿O ustedes también van a buscar las frutillas cuando no es tiempo de frutillas y después lo maldicen a las frutillas? ¿Hacen eso? No me van a decir No, que sí sí. es lógico. ¿Es lógico o Ah, no? Sí, Por eso lógico. pregunto, ¿ustedes van a la frutillera o cómo se llama ese arbusto y la buscan frutilla cuando no es tiempo de frutilla y si no no, tiene frutilla decís nunca más crezca nada de maldigo? Yo tengo una no. pregunta, hermano. ¿Ah? Yo tengo una pregunta. Dale, decime, Leonel. No recuerdo si ahora en este momento se leía en otras partes. La higuera puede ser que es un árbol que es muy popular en Israel, ¿puede ser? Sí, es muy popular ¿Por qué motivo? porque le gusta el clima, me imagino. Y puede ser que este árbol en particular, más allá de que no es tiempo, siempre tiene algo, porque dice que tenía hojas. Si siempre tiene algo, Claro, por más que no es su tiempo, siempre hay algo. no hay siempre para comer. Ah, Si esa, no, es la, esa- si esa es la pregunta, si siempre debería tener para comer, no hay siempre para comer. Acá ves ajá. higueras. ¿Bien? Pero, sí. Noemi, Ujú. Sí, pero en el versículo 13 dice que fue a ver si tal vez hallaba algo en él, o sea, si tal vez. ajá, exacto. Entonces, no es que, o sea, yo creo que aquí es algo de la autoridad porque aparte de que con el dicho de la boca se hacía lo que el Señor decía, pero él fue a ver si tal vez hallaba frutos en higuera. Ujú. No sé si me explico. No lo entendí bien, Noemi. ¿Cómo es? Él pensaba que tal vez había y después no había. Entonces, No, él, o sea, bueno, el Señor lo sabía. Él lo sabía porque el Señor lo sabe todo, pero él dice que fue a ver, aparte de que era una parábola y era una enseñanza que él les quería mostrar sobre el fruto de las personas, sí, me imagino que si hay fruto en ellas, él fue a la higuera y él sabía que le iba a encontrar estéril, pero recalca la palabra, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Recalca el sí tal vez. Yo creo que ahí hay como, no sé, un misterio, creo yo. ok. ¿Alguien más que quiera aportar su visión sobre la higuera estéril? Bueno, lo tomo como un no. Bueno, yo le voy a dar mi interpretación, a ver qué opinan ustedes. Si eso les ayuda o si ustedes piensan, bueno, está bien, mándala de quedar solo con tu opinión. Yo lo investigué esto
Y llegué a esa conclusión. ¿Por qué lo investigué? Porque a mí no me pareció bien que Jesús le maldice si no era tiempo de las higueras. Si no era tiempo de los frutos, ¿por qué la maldijo? No me cerraba eso, no lo entendió. Yo no lo entendí, quiero decir, ¿no? Entonces lo que pasa es que las higueras tienen brotes antes que esos brotes se conviertan en higos, ¿sí? Si tienen muchos brotes, eso es como en el viñedo. Si hay mucho brote, después va a haber mucho racimo de uva, va a haber mucho vino, ¿verdad? Si no hay brote, sea, porque había porque se congeló el viñedo, o porque es estéril la planta, o porque cayó piedra, o lo que sea, entonces no hay brote, entonces no va a haber cosecha este año, ¿verdad? Que es lo peor que te puede pasar, ¿sí? Entonces la higuera tiene brotes, y esos brotes se pueden comer esos brotes, son comestibles, y esos brotes se llaman delantos higueras o algo así, literalmente se traduce así, son como higas, ¿no? Y eso se come. Entonces la gente va y come los brotitos que son, viste como los animales le encantan, lo que tienes que proteger los árboles y le comen los brotes, y si no lo proteges al árbol, se muere el árbol y lo tienen que poner una reja y todo para que los árboles de los robles y todo cuando son chiquititos, para que no vienen los ciervos del bosque y luego se lo comen todo y lo dejan muerto al árbol, ¿no? Entonces en donde se hace cultivación del bosque, se pone una reja de alambre alrededor para que no puedan comer esos brotecitos que después se convierten, en este caso, en higos, ¿no? Y hay que saber que si no tiene brote, o si no tiene muchos brotes que después van a ser higos, no va a haber higos. No va a haber, ni ahora ni después cuando es tiempo de cosecha, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces vos sabés, si la higuera no tiene los brotes comestibles que la gente sabía que se puede comer y lo comieron, los judíos, entonces vos ya sabés que en unos meses más no va a haber ningún higo en esta higuera, no va a llevar ningún fruto. Entonces mi interpretación es esa. Jesús ve las hojas. Al ver las hojas, si yo veo las hojas en el viñedo, yo sé que está brotando o debe estar brotando. Se acerca para ver si los brotes están, los comestibles, que son como pre-higueras, se llaman esos literalmente, y no había. Entonces él sabía que no va a haber ahora ni en la cosecha más adelante. Eso es para mí la clave. Es como una persona, ¿no? Si lo queremos volcar a nosotros, es como alguien que vos ves que no está brotando, y si no tiene brotes, en 6 meses tampoco no va a haber fruto en su vida, ¿me entendés? No va a haber fruto, porque si existiera la posibilidad de que tenga fruto, ya debería estar brotando, y si no, no va a haber cosecha de esa persona, ¿no? Entonces, eso es, como les digo, para mí la clave de entender que Jesús ve la hoja, sabe que debe haber brote, no hay brote, por eso no va a haber cosecha, y por eso lo maldice a la higuera, porque nunca va a llevar fruto. Entonces hace exactamente lo que él mismo dice en la parábola cuando habla sobre él y su papá, en realidad, que dice, ¿para qué la planta le quita la fuerza al piso, ¿no? Y el labrador le contesta al que trabaja la tierra, déjalo un año más, y si el año que viene todavía no tiene nada, sacarlo de la tierra, ¿verdad? ¿Se entiende? Así que eso es mi interpretación del por qué lo maldice. Lo maldice porque ya se sabe que no va a tener higos, por más que no es el tiempo de los higos, porque los brotes son lo que determinan si va a haber higos o no, y normalmente se comen esos brotes
y los otros se dejan. Así que me parece genial lo que está escondido acá en la escritura. Noemí, decime. Entonces aquí se puede entender porque Jesús tiene la autoridad para hacer cualquier cosa, dar vida, como así quitarla. Pero si el Señor no ve fruto, tampoco va a darte esa autoridad para hacer algo, como quien dicen las personas. A veces decimos, ¿por qué cuando actuamos en autoridad no vemos que se dan las cosas? Y es porque tal vez no hay fruto en nosotros y por eso no se puede ejercer tal autoridad. Creo. Sí. Sí, me parece correcto. O sea, Dios tiene que ver que vos sos una persona que Él te puede dar responsabilidades y normalmente cuando Dios quiere que vos asumes una responsabilidad, Él te da autoridad para que vos puedas manejar esa responsabilidad. ¿Me entiendes? Si yo te digo, vos tenés que manejar un equipo de trabajo de 10 personas, pero no te doy autoridad sobre ellos, vos no vas a poder resolver los problemas de ese equipo. Necesitas autoridad para poder manejar esas 10 personas, ¿verdad? Si no, estás determinado al fracaso, ¿no? Pero sí, es así. Y me imagino que para que Dios me dé esa autoridad tiene que ver frutos, porque si Dios me va a dar algo y ve que yo no voy a tomarlo en serio, no voy a ser responsable, no hay frutos en mí, no hay compromiso, no me lo va a dar. Sí, pero los frutos son el resultado del trabajo. ¿Me entendés? O sea, los frutos son el resultado del trabajo cuando vos estás trabajando. Eso es cuando vos aplicas bien tu autoridad, vos estás comenzando a generar frutos para Dios, ¿no? No es que comenzás con los frutos necesitan maduración, los frutos no están desde el comienzo. Frutos siempre cuando la Biblia habla por ejemplo, habla de la paciencia no es un don. La paciencia la tenés que cultivar, tiene que crecer, tiene que madurar, no es algo que se cae del cielo y lo tenés, ¿me entendés? Ajá. Entonces, eso es importante, hay cosas que tienen que crecer. Cuando habla del fruto del Espíritu Santo que lleva las diferentes virtudes, un fruto necesita tiempo, por eso es un fruto. Pero hay otras cosas que son un don. Un don Dios te puede dar de las alturas celestiales una piedra preciosa que es un don, ¿me entendés? Te lo doy, es una piedra preciosa y ahora vos tenés el don, no sé, el don de milagros o lo que sea, ¿no? Eso no necesita un tiempo de maduración como un fruto, pero después vos deberías de usar ese don de milagros para generar frutos para el reino de Dios. Y esos frutos, en su efecto, se entiende normalmente son las almas que se cosechan para que tengan vida eterna y estén en la presencia de Dios, ¿no? Más allá del fruto del Espíritu Santo, los frutos en su valor eterno, más que nada son las almas, ¿no? En mi entender. Juana. No, que les decía que lo que estábamos hablando me hace acordar un versículo que leímos en Marcos también hace poco, que está en Marcos capítulo 4, versículo 25. No sé si tendrá que ver con esto que estamos hablando ahora, pero me hizo acordar. Y dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Creo sí que se puede vincular si uno lo piensa, ¿no? Porque si nosotros nos encontramos como alguien que es un siervo inútil, nos quedamos bajo de la maldición también, ¿no? ¿Cierto? Si Dios viene y busca que nosotros hemos llevado fruto y no encuentra absolutamente nada, ni siquiera la esperanza que puede haber fruto en el futuro, te vas acercando a la maldición, ¿no? Pero bueno, los que están bajo de la maldición, yo también entiendo un poco, es como si lo volcas a una persona, puede ser gente que blasfemó contra el Espíritu de Dios, ¿no? Porque si Dios ve que vos nunca vas a llevar frutos, o sea, sí o sí vas a ser estéril y no hay vuelta para atrás, a lo mejor es porque blasfemaste, ¿no? Entonces nunca vas a llevar frutos. Y una vez que ya no hay nada más para arreglar, no hay más fertilizante para poner ni nada, entonces eso te acerca bastante a la maldición, ¿no?
Porque es una cosa que vos decís, listo, lo puedo arreglar, como en la parábola donde dice el labrador, déjame que trabajo un año más a la planta. Es distinta la situación a cuando ya está estéril. Y estéril decís, no hay nada más para hacer. Por más que fertilizante que le pongas, ¿me entendés? Están en diferentes condiciones las dos plantas. Y en una dice, bueno, le vamos a podar, le vamos a poner fertilizante, le vamos a retrabajar la tierra y a lo mejor después lleva fruto, ¿no? Pero no está estéril. Pero la higuera está estéril, no tiene ni brote ni nada, no va a tener brote, no va a tener higos, entonces está bajo maldición, ¿no? Decime, Pablo. Y yo tengo otra duda, de que, bueno, vemos acá que Jesús maldice a la higuera, después en otros versículos vemos que Pablo también maldijo a unas personas, a Himeneo y Fileto. Bueno, yo cuando escucho de maldición pienso como que, bueno, si maldigo me cae una maldición, o pienso como que es malo maldecir, pero si uno es guiado por el Espíritu Santo, como que vos pensás que quizás en qué ocasiones puede guiarnos el Espíritu Santo a maldecir algo, no sé qué pensás de eso, man. Si eso puede pasar, Sí, y sin duda puede como que pasar, sin duda puede ¿en pasar, qué, oca- pero en qué ocasiones pensás que puede ser que nos guíe el Espíritu Santo a maldecir a algo o a alguien? y puede ser, por ejemplo, que Dios emite un juicio sobre algo y te toca a vos de emitir e ejecutar ese juicio. ¿Me entendés? Mm. No es lo normal, pero si puede pasar, puede pasar. ¿Me entendés? Y en este caso, como somos guiados por el Espíritu Santo, a nosotros no nos caería ninguna maldición ni nada, porque nos dio el Espíritu Santo a maldecir a esa persona. Exacto. Y sí, es así. Pero bueno, fíjate, por ejemplo, cuando el siervo de Eliseo recibió de Naamán, ¿se llama? Del sirio que se sanó de su enfermedad de lepra. Y entonces le quiere dar regalos a Eliseo y Eliseo dice, no, eso no, yo no voy a recibir nada de vos, ¿no? Y el siervo Gehazi se llama en alemán, creo que en español es parecido, es Gehazi o ¿cómo es? Giesi, bueno, es parecido. Giesi lo quería recibir esos regalos, quería esos bienes materiales. Sí o sí le perseguía a ese general de los sirios, recibió de él y después le preguntó a Eliseo, ¿en dónde estuviste? Y él dijo, no fui a ningún lado. Lo mintió, ¿no? Y no solamente lo mintió, además de eso, tomó los regalos que su amo le dijo que no lo reciba, ¿verdad? Entonces Eliseo lo maldijo, no solamente a él, sino a toda su línea de sangre, y se quedó leproso con no solamente cualquier lepra, sino con la lepra que tenía el Naamán. Había varias situaciones donde Eliseo maldijo a los jóvenes que lo estaban burlándose de él, dicen calvo, calvo, y él los maldijo y salieron los osos y lo mataron a los adolescentes, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero eso no es, cuando vos tocas a una persona que está más cerca de Dios, el resultado que se te cae en la cabeza es mucho más fuerte que cuando tocas a una persona que está más lejos de Dios, ¿me entiendes? Y una persona que está más cerca de Dios, cuando habla, sus palabras tienen más peso y los resultados de esas palabras son más fuertes. Entonces, cuando habla el Hijo de Dios, si Él dice que sos una higuera maldita, es el final, no hay nada más para hacer, ¿no? O sea, no es lo mismo que te maldice. Si te maldice el diablo y Dios te bendice, lo más arriba es lo que vale, la carta que es arriba, que tiene más puntos, vale más que de abajo, entonces no te llega, ¿me entendés? Pero si Dios no está y te cubre, el diablo te maldice, te llega el agua y vos te comes la maldición. Entonces hay que entender esos juegos de papel
de papel, piedra y, ¿cómo se llama? Y tijera. En el espíritu que se están aplicando y entender quién es quién. Vos tenés que ser, ¿soy el papel o soy la tijera o es la piedra o quién rompe a quién? ¿Cómo funciona eso para que vos sabes si te afecta o no te afecta? Alguien te puede decir, me puede maldecir y yo puedo decirlo anulo en el nombre de Jesús en el mismo momento que me está maldiciendo y no me va a llegar el agua. Si yo estoy en santidad, no me va a llegar, ¿me entendés? O sea, nosotros tenemos herramientas muy poderosas si sabemos aplicarlo y podemos neutralizar esas maldiciones. No, era con respecto a lo que estaba hablando Pablo y de lo que viene a acotación de la maldición. Yo por ahí soy de pensar de que hay que tener mucho cuidado, como decís vos, de estar muy seguro de que sea el Espíritu Santo el que nos mande a maldecir a alguien o algo, porque como jueces por ahí podemos ser presas de nuestros propios deseos o de nuestra propia carne y maldecir, siendo que la palabra tiene tanto poder como para bendecir como para maldecir. Y podemos estar equivocados e incluso al no estar limpios nosotros también son cosas que vuelven. Y como es, por último, hay una doctrina que escuché hace un tiempo con la que tampoco estoy muy de acuerdo, que es la de devolver al remitente, que se habla mucho. Y que hablan de devolver al remitente las maldiciones que hacen los brujos, por ejemplo. Entonces, una oración que haría yo diciendo que devuelvo al remitente todo lo que el brujo mandó sobre mí. Y por ahí hay varias cosas que no me terminan de cerrar con respecto a esa doctrina, que la escuché de cristianos. Y por varias razones. Una que, o sea, y que hay que estar muy seguro, como decía, para mandar o devolver una maldición, porque si nosotros estamos con Dios, tampoco nos pueden afectar. Y es gente que hace liberación y que está, o sea, que está muy presente con eso. Por eso, pero tengo mis discordancias, digamos, con respecto a eso. Pero bueno, era eso nada más. Y sí, es así, Dante. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que estar asentado en su posición. Uno tiene que conocer también qué autoridad que tiene, ¿no? No cada cristiano tiene la misma autoridad en el reino de Dios, como no cada persona en la empresa tiene la misma autoridad. Hay que entender eso también, ¿no? Hay diferentes autoridades. Y sin duda hay personas que son muy condenadores, ¿me entendés? Que les quieren tirar a todo el mundo al infierno todo el tiempo y eso no es de Dios tampoco, ¿no? Así que hay que discernir también estas situaciones. Acá hay un versículo muy bueno que es Números 23:8 que dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado, no? ¿Sí? Eso es Números 28. 23:8. 23:8. Números 23:8. Pero como les digo, cuando se manifiesta lo que Dios piensa sobre la situación es distinto. Porque, por ejemplo, acá en 2 Reyes 2:23, donde hablamos de los adolescentes que le estaban burlándose de Eliseo, Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Así tenés ahí la autoridad. De pronto salieron 2 osas del bosque y los atacaron despedazando a 42 de ellos. O sea, tremendo, si uno lo piensa, ¿no? Es una tremenda situación, ¿no? Pero, como decís antes, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, en primer lugar, estamos llamados a bendecir a los que nos maldicen. Eso es la orden que Jesús nos dio, porque estamos en la época del Cordero. Estamos en el tiempo del Cordero nosotros. Nosotros muchas veces nos vamos a encontrar de poner la otra mejilla, que no quiere decir que no tenemos autoridad en las situaciones, ¿no? Yo me he encontrado maldiciendo espíritus malos
pero no personas, ¿me entiendes? O sea, yo no me acuerdo ahora que le he maldecido a una persona por sí a propósito. Lo que sí que me acuerdo es que me ha pasado en la furia de la oración, para decirlo así, que quiero decir que no es mi furia, ¿no? Sino pienso que era la furia del Señor, que le maldije a ciertos demonios en ciertas situaciones para quebrarlos y para que se vayan. Pero no contra la persona para la cual estaba orando para que esté bien la persona, ¿me entendés? Pero sí, bueno, sí, es como vos decís, hay que tener, pero bueno, hay muchas cosas acá para agregar para no decir algo incorrecto. Por un lado, tienes gente que son herramientas de sanidad que Dios tiene, le llaman a la gente de amar, le llaman a la gente de tratarse bien. Hay personas que son herramientas más bien fuertes, ¿no? Que son como que le llaman a la gente al arrepentimiento, que dicen que se tienen que arrepentir porque si no se van al infierno, y también Dios tiene esas herramientas y es cierto, ¿no? Bueno, y dentro de esa rama también a veces tiene gente que se pasa en la raya y le maldicen a todo el mundo y eso no está bien, ¿no? Porque uno se da cuenta que eso no vino de Dios o eso no fue un juicio que Dios emitió o la persona lo emitió en la autoridad de Dios y lo hacen igual y eso es un problema, ¿no? Y después tenés personas que Dios le da el trabajo de juzgar situaciones, que le da en el espíritu un martillo y que Dios espera que ellos juzgan esas situaciones y que Dios espera que ellos le dan su juicio al entender y lo declaran, lo hacen. Yo juzgo en mi entender y es bíblico, o sea, Dios le dice, creo que era a Ezequiel, le dice, ¿quieres juzgarlo vos? Juzgarlo vos, yo no voy a hablar con ellos, ¿me entendés? Y es Ezequiel 24, ¿no? Entonces, 24, dije, ¿no? 24. Versículo 4. 20, versículo 4, perdón. 24 dije. 24. Así, 20, versículo 4. Ya vamos a entender después de 10 años matrimonio. Así que, pero es bíblico que hay situaciones donde Dios te entrega una situación para que vos lo juzgas. Dices, juzgalo vos. Yo sé que vos estás en condición de juzgar esa situación, juzgarlo. Y eso también es un tema importante que hoy no lo vamos a hablar en profundidad, pero es importante también el tema del juicio, que hay una ignorancia muy grande en los cristianos en lo que es la potestad del juicio, ¿no? Que no podemos ser bebés en nuestra fe de, bueno, no juzgues a nadie porque Jesús dijo, no juzgues a nadie porque si no serás juzgado. Pero eso lo dice sobre los hipócritas. Vos no puedes estar fumando, decir al otro, deja de fumar. Eso está claro, lo entendemos, ¿me entendés? Pero eso no quiere decir que Dios va a aprobar que alguien fuma. Nunca lo va a aprobar, ¿me entendés? Más allá que vos juzgues a alguien que fume cuando vos estás fumando. Igualmente siempre va a ser pecado, ¿no? ¿Entendés? Entonces esas cosas hay que entenderlo. Pero eso no quita que Pablo le dice, no, cuando dice que he escuchado semejante pecado que uno tiene relaciones con la mujer de su padre. Corintios era, sí, puede ser. Gracias, Jorge. Entonces ahí dice, y no hay nadie que juzgue la situación, ¿no? Y le está retando a la comunidad. Dice, ¿cómo puede ser que yo no estoy y nadie hace nada? Todo el mundo lo acepta, tremendo pecado. ¿Qué es tipo de pecado por lo cual Dios lo ha fusilado, matado a esos pueblos delante del pueblo de Israel por ese tipo de pecado, por dejar pasar sus bebés por el fuego, por la idolatría, porque tienen relaciones todos con todos y toda la locura? Por eso los ha entregado y fortalecido a Israel para que los quiten de la faz del mundo, literalmente, ¿no? Entonces, Pablo le está retando, le está reprendiendo a la comunidad. Dice, ¿cómo puede ser que no hay nadie entre ustedes que puede juzgar la situación? Y los que han puesto ustedes para juzgar no son aptos para juzgar, son los más necios que han elegido, básicamente, lo está diciendo eso, ¿no? Entonces eso también nos muestra que hay una gran necesidad de juzgar como cristiano, pero dentro de lo que es el juicio de Dios y no lo que es tu entender. Vos tenés que juzgar según lo que Dios piensa sobre la situación y no lo que a vos te parece. Y eso es lo que muestra la madurez de un cristiano y otro que juzga desde su carne, para decirlo así, ¿no? Que le quiere condenar a todos o le permite cualquier cosa porque no tiene balance, no tiene discernimiento,
no sabe juzgar, no está formado, no sabe manejar el martillo, ¿no? Y también cuando vos tenés una persona que está juzgando, pero Dios no le dio martillo, quiere decir que Dios no lo llamó para juzgar. Si Dios no te dio el martillo, vos no estás en la posición para juzgar. O sea, simplemente si no tenés el oficio del juez y estás puesto ahí, vos no tenés que juzgar como si fueras un juez sobre esa situación, porque no lo sos, no sos un juez. Si Dios te llama a ser un abogado para los pobres, vos tenés que hacer el trabajo del abogado de los pobres. Si Dios te llama para manejar las finanzas y administración en tu comunidad, hacer eso. Y si Dios te llama a juzgar las situaciones y emitir juicios según su criterio, tienes que hacerlo. No puedes decir, no tengo que juzgar. Si Dios te dice juzgarlos, tienes que juzgarlos. Y si Él te dice tienes que emitir juicio, tienes que emitirlo, ¿no? Él tiene trabajo para cada persona según cómo es, ¿no? 1 Corintios 5, 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿no? Es la primera de Corintios capítulo 5. Gracias, Jorge. Así que muy importante el tema del juicio. Y bueno, sí, si vos no estás seguro, no te metes. Si no estás seguro, no vas a maldecir a cualquiera y después te metes en problemas con el Señor. Mejor, capaz, jugarlo seguro y bendecir a la gente en vez de hacer desastre, ¿no? Pero si cuando sos más maduro, las cosas van cambiando. Y así le pasó, por ejemplo, a la señora que tenía un espíritu de adivinación. Y el apóstol Pablo se cansó, se dio vuelta y dice, chao, el espíritu de adivinación no me vas a molestar más, ¿me entendés? Chao, y se fue. Y depende mucho de la autoridad particular que tiene esta persona, como en este caso el apóstol Pablo, cuando le dijo al espíritu de adivinación, chao, te fuiste. O otra situación, cuando lo dejó simplemente ciego a una persona, bueno, a partir de hoy no vas a ver más nada hasta que estés mejor con las cosas del Señor, ¿no? Es otra situación donde le entregó a una persona. Acá dice 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿no? Entonces eso también es como el Señor los entregó para que tienen que aprender. Y eso es juicio, el juicio. Emitió juicio, chao, los entrego estos, a los otros, y los fui ordenando, pero tiene, como les dije, que ver con la autoridad de esa persona en el reino. Y hay diferentes niveles de autoridad, más altos, más bajos, medianos. Yo quería preguntar si maldecir a una persona es solamente cuando una persona dice te maldigo o cosas que, una frase que tenga la palabra maldición, o cuando también se insulta a una persona. Por ejemplo, decís vos sos esto, vos sos lo otro. Si vos decís a tu hijo, por ejemplo, qué estúpido que sos, lo maldijiste. Si vos decís a tu hijo, nunca te va a salir, lo maldijiste. Lo maldeciste. Si vos decís a tus hijos, nunca te va a salir, eso nunca te va a llegar. Vos nunca vas a ser astronauta, vos nunca vas a ser, no sé, piloto de la Fórmula 1. Lo maldeciste. Moviste palabras en el espíritu para cerrarle la puerta a tu hijo, lo maldeciste. ¿Entendés, Juana? O sea, no es necesario que decís de deseo que te mueras. Por supuesto, es una maldición. Pero si vos simplemente decís a tu hijo, qué estúpido que sos, lo maldeciste. Eso nunca te va a salir, lo maldeciste. No, a lo mejor vos nunca vas a trabajar como mecánico. Cuando ves al niño con los juguetes, con los mecánicos de plástico, qué sé yo, y se le rompe el juguete, vos decís, este nunca va a ser mecánico, lo maldeciste. Hay que tener mucho cuidado de lo que estás declarando sobre la vida de tus hijos, tu familia, tu esposa o lo que sea, para no maldecirlo de una manera inconsciente, para decirlo de alguna forma, porque los espíritus malos que nos inspiran, porque no es el Espíritu de Dios que te inspiró a eso lo que hiciste recién, se aprovechan de tu ignorancia y vos haces desastre en tu vida
y el poder de la palabra va trabajando en contra de tu propia familia y de los hijos que vos supuestamente amás, y no le trajiste amor y paz sobre su vida, sino los destruiste con las cosas que comenzaste a declarar sobre su vida, ¿no? Bueno, seguimos con purificación del templo y después seguimos con las preguntas, ¿vale? Purificación del templo. ¿Quieres leer, Jorge, el versículo 15 que estamos acá en Marcos 11? Sí, claro que sí. Gracias, Jorge. Vinieron pues a Jerusalén y entrando a Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 16, Dante, por favor. Y no consentía que nadie Muy bien, Pablo. alrededor del templo llevando utensilio alguno. Y les Gracias. enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Estás levantando la mano, Pablo, por la autoridad? Muy bien. Levanto la mano. 18, Leonel. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Muy bien. 19, Priscila, ¿no? No te escuché hoy todavía. Hola, hermano. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Muy bien. Y ahora vemos qué pasó con la higuera, de lo que hablamos, de las bendiciones, de las maldiciones, ¿no? A ver, Pablo, si quieres leer el 20. Cuando pasaban de camino, muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ajá. Les recuerdo que de eso habla también algo parecido en Lucas 13:6, el higuero que está en una viña y viene y no había fruto, ¿no? Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Bien? Así que, como les dije, hay diferentes situaciones. La higuera que ya estaba estéril, el Señor lo maldijo, pero la otra aparentemente no estaba estéril. Entonces le dice al dueño: déjame que le trabajo una vez más, y si después todavía no lleva fruto, cortala, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Cuando vos ministras a una persona, no es lo mismo que ministrar a una persona que es blasfémica que ministrar a una persona que busca de Dios. No es lo mismo que vos pensás que tenés que ministrar a, no sé, a tu mamá, porque vos pensás que tenés que ministrar a tu mamá, pero el Espíritu quiere que vos ministras a una persona que quiere saber de las cosas de Dios, y capaz tu mamá no es la persona que quiere saber de las cosas de Dios, ¿no? Te puede pasar eso, ¿no? Que vos te vuelves loco para que su familia por sangre se convierte, pero son los capaz que menos le interesa. No digo que tiene que ser así, pero puede pasar, ¿no? Entonces, vos tenés que saber dónde el Espíritu quiere que vos pongas las semillas y no solamente donde a vos te gustaría que crezca, ¿no? Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y repito algo importante. Hay cristianos, si vos le decís que Jesús maldice, le van a decir: no, vos estás leyendo otra Biblia, ¿no? ¿Cierto? Así que eso lo digo para que ustedes, que estamos estudiando acá,
tienen que estar afilados. No puede pasar que alguien les habla sobre el tema y ustedes dicen, no, pero Dios maldice. No, Dios no maldice. No, ahí ustedes tienen que salir con la espada afilada, tienen que saber que lo primero que cuando falló en el paraíso que pasó es que Dios le maldijo al hombre, después a la mujer, y al final lo peor lo cobró a la serpiente, que cobró peor que todos, ¿no? Así que Dios maldice, Dios bendice. Entiendo que el diablo es incapaz de bendecir, lo único que puede hacer es maldecir, y entiendo que Dios puede hacer las dos cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, y pienso que muchas veces estamos muy bien aconsejados de bendecir y casi nunca estamos bien aconsejados en maldecir, ¿no? Al menos eso es mi experiencia personal, ¿no? Acá puso Juana, la muerte y la vida están en poder de lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Ese es uno de mis versículos favoritos, lo que habla de la lengua acá. Y también lo pueden agregar la lectura de Santiago, los últimos capítulos, si quieren entrar en más detalles sobre el poder de la lengua, ¿no? Ahora bien, seguimos. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 22, Shamila. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y después, más adelante en Juan también dice que tengamos fe en Él, ¿no? Tengan fe en Dios, tengan fe en mí. Que tiene que ver con su naturaleza, por supuesto, ¿no? 23, Juana. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ajá. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vi que levantaron la mano. ¿Levantaron la mano por la autoridad o para decir algo? Sí. Justamente por el poder que tiene la palabra, pues me llega acá cuando dice, y no dudar en su corazón. Y cuando uno piensa en el momento de maldecir o de decir algo en contra de alguien, es muy visceral, no es que es algo que por ahí lo dudas, sino que cuando estás enojado con alguien o cuando vas a echar maldición, de mala manera hablando, o un insulto o demás, por eso es que por ahí a veces hasta tienen más poder que una falsa bendición que nos acostumbramos a decir Dios te bendiga o qué bien y qué sé yo, y esa, sí. Porque y pasa por lo que dice, y no dudar en su corazón, porque en nuestro corazón no dudamos un segundo cuando vamos a maldecir a alguien o cuando vamos a insultar. Y por eso que las maldiciones a veces tienen mucho más poder que ciertas bendiciones que creemos que estamos diciendo, que no las hacemos de corazón. Porque es genuino. Le sale la maldad y vos sabés, de maldice con todas las ganas. Y después cuando le pides disculpa, esa no. Perdón que te raspé la puerta del auto. Y vos sabés que no le importa. Y sí, puede pasar eso. Por tanto, estamos en el 24, ¿no? No, ya lo leímos. El 25 estamos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. No me voy a cansar de... Levanto la mano con Pablo. Bien, levanto y baja la mano. Me gusta eso, Pablo. Así sé que no quieres decir algo. Dice Padre que está en los cielos.
Eso lo voy a repetir un par de años más hasta que la gente sabe dónde está Dios, ¿no? Donde normalmente se encuentra Dios. Y dice, ¿por qué dice eso acá? Porque tiene que ver con la autoridad justamente, ¿no? Cuando vos no estás al día con Dios, por ejemplo, por falta de perdón, entonces vos estás fuera de tu autoridad. Puede ser que te encontrás suspendido espiritualmente hablando, ¿no? Que no estás apto para ejercitar tu oficio. Quiere decir que si yo tengo un llamado de compartir las cosas que estoy aprendiendo en enseñanza con ustedes y yo estoy en falta de perdón, eso puede hacer que Dios me suspende en el espíritu, me quita la autoridad. Puede ser por un tiempo o puede ser que en vez de promocionarme, que me baja en la escalera, ¿me entendés? Puede ser que me hace aterrizar. Pero también, si vos haces las cosas bien, en el tiempo puede ser que Dios te va promocionando, que te da más autoridad que antes. ¿Sí? Sos como alguien que tenía mucha autoridad, que es un gerente en una empresa, tenés muchísima autoridad, pero te peleaste con el dueño, ¿no? Hasta el día que te peleaste con el dueño, pudiste usar tu autoridad. Ahora te peleaste con el dueño y hasta que no se arregla esa situación entre vos y el dueño, queda 2 semanas en pausa, ¿me entendés? O sea, no vas a tomar decisiones importantes y puede ser que te tienes suspendido, que te manda a casa, dice, vení en una semana, hablamos de vuelta. Estás suspendido, me mandan a casa para 2 semanas y cuando volvés, y suponemos que te arreglas con él, todo sigue como antes, ¿no? Pero si eso no sucede, puede ser que te echan y no tenés más autoridad. No sos más gerente, ¿no? Entonces eso estaba diciendo, ¿no? Por eso Jesús dice acá, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Leonel. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, lo voy a marcar en amarillo en los cielos acá, y acá arriba otra vez en los cielos, otra vez lo voy a marcar en amarillo. Y ahora la autoridad de Jesús, ¿no? Que es el último parte en este capítulo, pero como dije en el comienzo, que cuando Dante no estaba, es que en este capítulo se habla mucho de la autoridad. 27, por favor, Noemi. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pregunta Priscila, ¿quién vino a Jesús? Los religiosos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Eso eran mujeres o hombres? Hombres. ¿Qué decís? ¿Muchos hombres o únicamente hombres? Y para mí unos cuantos. ¿Pero eran solamente hombres o eran hombres y mujeres mezclados? ¿Qué pensás? Que eran hombres. Muy bien. 28. Pablo. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Muy bien, esa pregunta te pueden hacer también la gente que tiene la creencia católica, ¿no? Que puede ser que vos sos cristiano, vos estás bautizando a una persona en el agua, y puede ser que tenés una conversación con una persona que tiene la religión católica que cuestiona con qué autoridad te estás haciendo lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que vos estás bautizando a alguien? Si nosotros decimos que únicamente los que metieron aceite, o sea, los ungieron a los sacerdotes y que tienen esa línea sacerdotal, lo llaman ellos, y que si vos no estás dentro de esa línea que te han, ¿cómo se llama? Como cuando le haces sacerdote a alguien.
no dicen inauguran a otra persona, lo instituyen. Bueno, hay otra palabra que no es instituir, pero es parecida. Cuando lo ordenan como sacerdote, puede ser, le ordenan como sacerdote. Creo que es eso, ¿no? Bueno, entonces ellos puede ser que te dicen, no, pero nosotros tenemos una cadena de este Pedro hasta este sacerdote que está acá puesto. ¿Con qué autoridad vos estás bautizando a la gente? Y la respuesta claramente es el 29 que voy a leer. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien, Pablo, me gusta. Yo levanto la mano. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ese versículo tiene que ser el versículo, si usted como hombre cristiano está bautizando a alguien en agua y alguien lo cuestiona, ¿de dónde sacó la autoridad y usted esté renacido en el Espíritu de Dios? La respuesta tiene que ser Marcos 11:30. El bautismo de Juan, mi amigo, ¿qué decís? ¿Era del cielo o era de los hombres? ¿Qué pensás vos? A ver qué te contesta la otra persona. Si te dice no lo sé, pues si te dice no, yo pienso que Juan el Bautista hizo la voluntad de Dios. Si vos no sos judío, ¿o qué sos? Sí, yo pienso que lo hizo por autoridad que Dios le dio. Entonces, bueno, ahí está la respuesta. Pero a lo mejor no te lo quiero dar. Porque sabes, si te dice que Juan el Bautista era un profeta, y los católicos lo reconocen en realidad, a Juan el Bautista como profeta, entonces él le dio la respuesta porque vos estás bautizando, ¿no? Es una herramienta que les dejo. Pablo. Sí, yo tenía una pregunta. De que, bueno, cualquier hombre que tenga el Espíritu Santo tiene la autoridad para bautizar a otras personas. En mi entender, cualquier hombre que cree en Jesucristo puede bautizar. Cualquiera. No hace falta que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Mejor que lo tenga, pero si no lo tengo, vale igual. Y en el caso del matrimonio, ¿tiene que ser un pastor? ¿Qué cosa? ¿O puede ser también? En el caso del matrimonio, ¿qué tiene que ser qué? Claro, que en el caso de que dos personas se quieren casar, alguien que los case tiene que ser sí o sí un pastor, o puede ser, o sea, otro hombre que tenga el Espíritu Santo. Puede ser, en mi entender, cualquier hombre que cree en Jesucristo. Digo que no todas las personas son igualmente aptos de la misma manera. ¿Me entiendes? Si yo puedo elegir entre alguien que simplemente cree en Jesús y nada más, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada más que eso. Igualmente puede ser testigo de mi matrimonio, porque más que nada lo que hace el pastor es testificar delante de Dios que esas dos personas son un matrimonio, ¿no? No es que esa persona instituyó el matrimonio, ¿no? O sea, si vos mirás la Biblia, le unió a Adán y Eva y no había ningún otro hombre, nadie. Los unió Dios, literalmente. O sea, la parte de la unión lo hizo él. Y después hay otras situaciones, ¿no? O sea, no sé, Rebeca y Isaac eran, ¿no? ¿Cierto? Que se casaron. Simplemente se encontraron en la carpa, él la tomó como esposa y la amó. Eso es todo lo que dice la Biblia, no había ningún sacerdote, nadie. Igualmente esa unión era claramente de Dios, ¿no? Así que hay que entender también que más que nada es importante que vos, delante de los ojos de Dios, sos un matrimonio. Y si hay un pastor que conjunto con toda la comunidad está dando testimonio y testifica que ustedes son un matrimonio, mejor. Pero eso no quiere decir que si hay solamente una persona que cree en Jesús y lo testifica delante de Dios, que ustedes se entregaron uno al otro, igualmente vale. No sé si me explico, ¿no? Ahora, si hay dos personas que se entregan uno al otro y los dos creen en Cristo y la otra persona que lo testifica no es cristiano,
No podemos discutir, ¿me entendés? Pero a lo mejor igualmente vale delante de Dios si los dos se entregaron uno al otro, ¿me entendés? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, no es que yo le caso a esas dos personas y si yo no los caso, no están casados, sino que Dios está casando a esas personas. Y si vos sos una persona, si yo soy un hombre de Dios, yo puedo, en representación de Dios, unir a esas personas como un representante del reino de Dios. Y las otras personas pueden ser testigos de eso, y yo soy testigo de eso, ¿me entendés? Pero si vos entregás a otra persona y la otra persona se entrega a vos, ¿no? Y los dos, qué sé yo, no son practicantes de la religión cristiana, pero igualmente creen en Dios, ¿me entendés? Hay gente que cree en Dios y no practican, y si van al registro civil y se casan, igualmente cuentan delante de Dios, se casaron. No es que Dios va a decir, ellos no son un matrimonio. Igualmente son un matrimonio, ¿me entiendes? Lo son. Más allá que uno puede hablar de la forma, cuál es la mejor forma, hay errores de forma, no sé cuántas cosas, ¿no? Pero matrimonios son. Porque uno se entregó al otro y se entregaron uno al otro, tienen hijos juntos, formaron una familia, son un matrimonio, ¿me entiendes? Entonces, hay ciertas cosas donde uno tiene que ser cuidadoso de no perder la vista a lo esencial de lo que es que hace el matrimonio, para decirlo así, ¿no? ¿Está bien, Pablo, esa respuesta? ¿Te sirve? Sí, gracias, hermano. Yo sé de parte de nuestras administraciones que hay gente que vos capaz pensaste desde afuera, a lo mejor Dios no los reconoce como matrimonio, Dios sí los reconoce como matrimonio. No sé, que están casados por civil y ni siquiera leen su Biblia y Dios los ve como matrimonio, Él los ve así. Y Él los ha juntado a esas dos personas, por más que no creen en Dios. ¿Me entiendes? Así que es muy complejo y hay que ver la realidad en los corazones de la gente y no dejarse encandelar por otras cosas raras. Bueno, seguimos. Entonces ellos discutieron entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? 32. Priscila. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Fíjate lo que dice acá, semejante cosa, ¿no? Dice que temían al pueblo, pues todos, o sea, el pueblo tenía a Juan como un verdadero profeta. O sea, no temían al pueblo porque ellos reconocieron a Juan diciendo, o sea, no es, tenemos miedo que el pueblo nos va a matar porque sabemos que Juan era un profeta. No, tenemos miedo que nos van a matar porque el pueblo piensa que era un profeta. O sea, quiero decir que ni siquiera le reconocieron de lo que Juan era, que era el profeta más grande de todos, dice, de todos los que nacieron del cuerpo de una mujer. Juan era el más grande, dice Jesús, ¿verdad? Entonces no solamente un profeta, sino el más grande. ¿Qué pasa el más grande? Porque tenía el honor de preparar el camino para el Mesías, ¿no? Que nadie más tenía ese honor, ¿no? Así que es un honor especial, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ni siquiera lo reconocieron, no es que dijeron, temían al pueblo porque sabían que Juan era un profeta y que el pueblo pensaba que era profeta. No, temían al pueblo pues todos y tenían a Juan como si sería un verdadero profeta, ¿no? Bueno. Y acá está la señorita Sara para el último versículo. ¿Lo quiere leer? Estamos en el 33. El 33. A ver. Dice, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo,
Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien. Así que ¿Sigo? respondiendo, gracias. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y levanto la mano. Lo que dijimos, levantamos la mano cada vez que se habla sobre la autoridad. Así que yo levanto la mano acá. Sería una buena tarea, ¿no? De buscar en todos los versículos que leímos hoy de ese Marcos 11, ¿cuántos de esos 33 versículos, ¿no? Yo no lo conté, pero cuántos de esos pensamos habla de autoridad? ¿Vos te animás, Pablo, para la semana que viene de sacar una cuenta de cuántos de esos 33 versículos hablan de autoridad en tu entender? Porque me parece que deben ser bastantes, ¿no? Sí, dale, yo saco la cuenta. No. Bueno, dale, perfecto. Acá veo un momento lo que dice Juana en los versículos. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lucas 8, 28. Así que muchas gracias por esto, Juana, Damián. ¿Quién tiene ganas de resumir? Rapidísimo, son las 10 recién. La noche está joven, gente. ¿Quién se anima de hacer el intento de resumir el capítulo 11? Se pone la manito amarilla. El intento. Pero no tiene que ser largo. Una sola frase. En una sola frase, ¿cómo le decís a otra persona que nunca lo leyó? ¿Qué le decís? ¿De qué trata? 2 frases si querés, más no. Yo lo resumiría así. ¿Leíste el capítulo 11 antes de hoy? Sí, lo leí hoy. Bien, Sí. bien. Bueno, entonces estás en condiciones. Yo lo resumiría autoridad para tomar prestado, para maldecir, para purificar y para no contestar preguntas. Y para no contestar preguntas, pero sí, está bien. En realidad le dio la respuesta, ¿no? Bueno. O sea, él les hizo la pregunta de una manera que ya implicaba la respuesta en realidad, ¿no? Ajá. O sea, no es que no les contestó. Al menos yo lo tomo así, ¿no? No es que no le contestó, sino les dijo que aparentemente Juan el Bautista era un profeta, pero lo dijo de alguna manera que ellos sabían que él estaba apuntando que el reino de Dios le dio la autoridad a Juan el Bautista de bautizar, porque fue el Señor que se le dio la autoridad. Y ellos no sabían que él estaba apuntando a eso, por eso no querían decir que sí, que vino desde arriba, porque si no le tendrían haberle dado razón, ¿no? Y eso no lo querían hacer, entonces le dijeron no lo sabemos, ¿no? Pero está bien, sí. Pablo. Bueno, yo pienso que también es como muestran cómo Jesús tenía autoridad en todos los ámbitos, desde el pueblo, que cuando ven a la pollina atada y van y le dicen que el Señor quiere que lo desate, después entre los maestros y los fariseos, que tenía autoridad sobre ellos, después también cómo tenía autoridad para reprender, y también cómo tenía autoridad sobre la naturaleza misma, que hasta la naturaleza la mandaba y la naturaleza le obedecía. Y también nos muestra los diferentes tipos de autoridades para que tenemos, yo pienso, en el sentido de que también Dios nos da autoridad para reprender a los otros, como hizo con los del templo. Nos da autoridad para también ser libres de que si Jesús quería, como decían recién, le respondía, o si quería no. Y también al mismo tiempo que tenía autoridad, tenía la sabiduría, porque bueno, hace un rato puse el versículo ese donde decía, Salomón pidió sabiduría a Dios para juzgar al pueblo. Por ahí si no tenemos sabiduría,
no vamos a poder tener autoridad, porque no vamos a saber de qué manera usar esa autoridad. Por eso está bueno cómo Jesús utiliza la sabiduría para también poder usar la autoridad sobre los demás. Ajá. Y bueno, y también como que nos muestra como varias operaciones que podemos hacer a través de la autoridad que nos da Dios. Como dije, reprender, después dijo Jesús que podía mover montañas con la fe y con la autoridad de Dios. Y después como nos muestran varias situaciones en las cuales nos muestra Jesús, nos dice como que en qué situaciones nosotros también podemos utilizar la autoridad en el nombre de Jesús. Eso pienso. Ajá. Para reprender, para hacer milagros, como mover las montañas, para discutir con personas que en el mundo tienen más autoridad que nosotros, como los fariseos, o como en el caso de que cuando Jesús, habla con Pilato y con otras personas, o con Herodes, con personas que tienen en el mundo más autoridad que él, como que Jesús mostraba que él en realidad tenía más autoridad que todos ellos. Bueno, ahí sigo. Ahora. Sí, por favor, Pablo. Me gusta tu... Bueno, y otra cosa también que quería decir, que un poco también con el testimonio, que en el mundo como que yo siempre, antes de conocer a Dios, como que siempre me atacaba mucho lo del miedo, la vergüenza y todo eso, y después Dios me empezó a mostrar que al ser hijo de Él, hijo de Dios, Él me daba la autoridad para ir y hablar con otras personas, para ir y reprender a alguien, o para ir y enseñarle a otra persona, que quizás yo, si Dios no me lo hubiera dicho, como que yo no hubiera pensado como que tenía esa autoridad, por lo mismo del mundo, que por ahí uno tiene vergüenza, miedo, baja autoestima, diferentes cosas que Dios después cuando nos muestra la identidad de hijo de Dios y nos da la autoridad, nos empieza a enseñar cómo actuar en su autoridad, en la autoridad del nombre de Jesús. Noemí, ¿quieres hacer una muy rápida oración para todos que están? Ok. Nos quedan 2 minutos. Ya. Padre Santo, mi Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por esta reunión, Señor, porque tú nos has llenado de conocimiento, de sabiduría y entendimiento, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú habitas en cada uno de nuestros hogares, Señor, en nuestros corazones, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano que está aquí presente, Señor. Te pido que la palabra que hemos aprendido hoy día, Señor, y que hemos entendido, Señor, se grabe en nuestras vidas, Señor, y se hagan vida en nosotros, Espíritu Santo. Te doy gracias por la vida de tu siervo, Padre, de su esposa, de su familia, Padre, que tú le sigas dando vida, Señor, y más sabiduría y entendimiento, Señor, para que nos pueda hacer de guía, Señor, para que nos pueda ayudar a entender y comprender tu palabra, Padre, y podamos crecer grandemente, Señor, para este tiempo, Señor, que tú seas capacitándonos, Señor, y llenándonos de tu gloria, de tu gracia y de tu favor, Padre, para los tiempos venideros, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te pido, Padre, que te quedes en cada uno de nuestros hogares, Señor, aunque terminamos esta reunión, Señor, pero tu presencia, Señor, que sea habitando, Señor, en cada una de nuestras casas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea consolándonos, Señor, y guardándonos, Señor, y librándonos de todo mal. Padre, envía ángeles guerreros, Padre, ángeles con espadas de fuego y desenvainadas, Señor, para que cuiden y guarden, Señor, a tus hijos, a tus siervos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, Padre, y te pedimos, Señor, que expanda, Señor, que, Padre, seas enviando más gente, Señor, que nos permita, Señor, tener más conocimiento del mismo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Noemí. Hermoso. Muchas gracias. Espero verlos en la próxima semana si tienen ganas.